de, en fin, o movidas de este tipo. Pues bueno, la tercera que ha preparado junto con Pachi, que es Resaca, es una antología que también para mí propone una inflexión bastante fuerte en términos de historia literaria. ¿Qué autores son influyentes? ¿En qué sentido han cambiado la visión de la literatura de algunos escritores? Nuevamente, tanto narrativa como en poesía. Yo creo que la selección de 38 autores que aparecen en Hangover es bastante representativa de toda esta renovación, con otro factor muy interesante, y es que, así como algunos de los cuentos pues desarrollan temas más o menos bukowskianos, sean el alcohol, los trabajos mal remunerados, la pobreza, el contraste entre los excluidos y los pijos y cosas por el estilo. Algunos otros desarrollan temas que quizá no sean tan propiamente de Bukowski, como pudieran ser las drogas. Es una antología que trata mucho de drogas y que muestra cómo alguien que ha tenido una experiencia que Bukowski no tuvo y que la quiere tratar literariamente encuentra en el autor de Hollywood y Pulp una manera de expresarla, que no es una manera puramente celebratoria, sino, tal como yo lo entiendo, propiamente original. Termino con una cita del artículo que antes mencionaba, que creo que representa tanto al autor tanto al coeditor de esta antología como al autor al que hoy homenajeamos. Y todo ello, creo yo, porque en un ambiente literario lleno de presunciones de estilo como el que vivió, Bukowski supo vender su propia imagen con una sinceridad y un sarcasmo que a la larga todo el mundo agradeció. Esa mezcla de humor negro y ese cinismo enloquecido que arranca en los momentos más trágicos una sonrisa y que nos sitúa siempre al lado suyo, junto al hombre en lugar de junto al escritor. Creo que es una descripción apta de estas dos personas que comentó. Y nada más, con esto le cedo la palabra a Sergi. Bueno, yo, la verdad, el editor no me ha mandado aún el libro, entonces no lo he podido leer. Entonces, no sé, hablo muy brevemente de Bukowski y tal, y paso el testigo. Nada, un poquito lo que hablaba ahora Eloy de que un poquito lo que es como muy interesante en Bukowski es el sentimiento de honestidad constante, ¿no?, que tiene al leerlo. Y si bien es un tipo que sí que es subversivo, a lo mejor es una subversión que va más por la pasividad, ¿no? No a un nivel de vamos a hacer piña todos por cambiar el mundo o hacer un esfuerzo, sino en plan, no merece la pena, ¿no? Un poquito del discurso ese que respiran todas sus novelas, de cualquier intento por o sea, adaptarse a la sociedad tal como está montada exige una serie de esfuerzos como que a la larga no compensan, ¿no? Y todo eso es una cosa, pues eso, que si eres persona de poco espíritu, es mi caso, pues te llega mucho más y te sientes mucho más identificado que cualquier rebelde de estos sin causa, chillón y tal, que a lo mejor en un momento dado puede ser muy gratificante y te puedes disfrutar mucho leyéndolo, pero luego ahora la verdad te das cuenta que tu vida no tiene nada que ver con eso, ¿no? En el fondo eres bastante cagón y bastante conservador y te da mucha pereza todo. Y bueno, por lo demás es eso. Yo particularmente muy bukowskiano a la hora de concebir y escribir mi material no me considero, pero sí que un poquito todo este sentimiento de honestidad y tal, pues es algo que te queda un poco impregnado y es algo que intentas transmitir un poquito de la verdad de esta literatura, ¿no? Y poco más. Se me está acabando la puerta. Habla de tu cuento, que es muy bueno. Mi cuento, por petición de Hernán, que me voy a sonrojar, es de un señor que trabaja metiéndose dentro de unas criaturas de estas como las de Barrio Sésamo o como pueden los Teletubbies, etc. Y que se ve obligado a hacer el payaso 8 horas al día, pasando calor y jugueteando con niños ahí en un platón de televisión con todos los focos encima. Entonces vive básicamente una vida muy triste y muy dolorosa, hasta que un buen día decide probar un ácido que le da un compañero
Y entonces, a partir de ese momento, cada día de jornada laboral es una fiesta. Y dicho esto, de paso no es nada. Y hay una peli, Patinaje a la Gloria, que hay un trozo que me recuerda mucho a ese cuento, que es un perro metido, borracho, perdido en una especie de Teletubby. Está muriendo, creo. Bueno, pues no sé. Creo que somos poco subversivos en el fondo, todos estamos bebiendo agua, como veis. Creo que Sergi tiene razón en lo que ha dicho de Bukowski. Creo que es bastante notable lo que ha dicho, en el sentido de que la actitud rebelde activa, por así decirlo, acaba siendo siempre, y eso es algo que Bukowski supo ver muy bien de alguna manera, acaba siendo siempre fagocitada por el propio sistema, ¿no? Por así decirlo. O sea, y bueno, y eso se ve en la televisión, se ve en todos lados, ¿no? Lo rebelde vende. Y puedes ser súper progresista y el progresismo se acaba, o súper rupturista, y el sistema te va a absorber tarde o temprano. Y va a utilizar eso como para lo contrario, para lo que supuestamente había surgido, ¿no? Tu lucha de repente la convierte en una característica más de marketing, en un rasgo más de marketing. Eso es divertido, ¿no? Hoy día los grandes defensores sociales están en los telediarios, supuestamente, y yo creo que el más subversivo que hay hoy día está en Operación Triunfo. Yo no he visto nada más subversivo que eso, sinceramente. Ni he leído en la literatura española nada más subversivo que lo que ese señor dice en Operación Triunfo cada semana. Entonces, dicho esto, a mí la verdad es que la subversión me interesa bastante poco, y creo que lo interesante de la subversión lo plantea Bukowski en ese sentido, que la pasividad acaba siendo mucho más subversiva por el simple hecho de que al sistema no le interesa tener un vegetal ahí, un retrasado mental a propósito, pasando de todo, ¿no? Porque no lo puede mover. Es algo que molesta, ¿no? Es un obstáculo, ¿no? En ese sentido sí me parece muy interesante la actitud de Bukowski. Después, a nivel literario, creo que Bukowski nos despertó a muchos. Creo, en cierto sentido, es un autor mitificado de una manera profundamente romántica. Creo que es un autor que realmente hay que leer a los 15 años, básicamente. No estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Y es decir, hay muchos autores de estos que constantemente ya esto de darles ahí el rollo de no, esto es un producto para una época, pero tienes que leer a cierta época. Y es cierto que hay algunos que los relees y dices, es triste, pero es cierto, no me está gustando lo mismo, pero Bukowski yo lo releo ahora y... No hablas de Bukowski. Claro, ahora entiendo. A mí hay algo que no me... Es glorioso. Hay una revelación en Bukowski en el sentido de que te desliga de la obligación de obligarte a ti mismo a contar algo modélicamente interesante, desde un punto de vista estándar, ¿no? Estructuralmente es interesante también, porque funciona con muy pocos elementos. Bueno, ¿me vas a dejar hablar o no? El que no quería hablar. Que yo necesito una farsa. Vaya, ¿ves cómo si eres bukowskiano, cabrón? El caso es que, desde mi punto de vista, lo mejor que ha hecho, o sea, lo que para muchas generaciones, yo creo que por lo menos 2 o 3 generaciones ya, de escritores y de lectores ha hecho Bukowski, es liberarte de esa especie de obligación a regirte por unas barreras, por unos caminos, ¿no? El tío de un plumazo, simplemente hablando de su hastío diario, te hacía buena literatura, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Yo creo que es lo que a nosotros cuando lo leíamos nos daba mucho oxígeno, ¿no? Nos lo descubría un mundo nuevo dentro de nuestra propia realidad, ¿no? Eso me pareció muy interesante.